Hola héroes y heroínas, bienvenido al quinto episodio de la cuarta temporada de Héroes del Silicio. Y sorpresa, no estamos solos, no está solo Javi H. y Didac, está Edgar. Hola Edgar y gracias por animarte, tío. No, muchas gracias a vosotros por invitarme. Claro que sí, un fiel oyente de vuestro podcast y que lo invitáis. Oye, esto es una maravilla. Sí, solo te hemos invitado por fan, ¿te imaginas? Ya está, ya. Y ya está, venga. Ahora aquí, remove en StreamYard y a funcionar. Oye, y hola Didac, ¿qué? Hola. Sí, es un buen clickbait, ¿eh? Somos accesibles. Escribirnos. Ah, exacto. Eso. Todavía no somos estrellas. Nos queda nada. Dios, vivir de esto. Qué magia sería. Nada, oye, voy a introducir rápidamente a Edgar y el tema que vamos a hablar hoy, ¿vale? Que me parece muy de héroe, ya os lo digo. Edgar estudió conmigo. Es un valiente que estudió en la mejor / peor universidad de industrial, ¿vale? Mejor porque bien y peor porque, bueno, hay que vivirlo, ¿vale? Sobre todo en el plan de 2003, que madre de Dios. El antiguo, el duro. El bueno, el de 5 añacos, el de clases de estadística maravillosas. Pepío, Polo, donde estéis, Dios mío, qué maravilla. Y nada, oye, pues Edgar, trabaja como ingeniero y diciendo lo que me comentaste, ¿no? Es experto en baterías y en coches. Al final, yo recuerdo que tú participabas en aquellas iniciativas de Co-Racing, ¿se llamaban? Eso es, exacto. Sí. Fui Mismo, de la primera generación. Sí, que estuvimos ahí con el cochecito híbrido y sí, fuimos hasta Estados Unidos y bueno, fue toda una experiencia. ¿Qué es eso de Co-Racing? Yo no lo sé. Claro. Pues mira, es una competición hecha por estudiantes, organizada para que los estudiantes participen con el objetivo de diseñar y construir un coche de competición bajo una normativa. Y hoy en día ya hay competiciones prácticamente por todo el mundo. Es originario de Estados Unidos, pero Inglaterra lo trajo a Europa y luego Alemania, incluso España, Italia, Austria, República Checa. Y bueno, la idea es hacer un coche de competición y batirse con otras universidades. Bueno, todo el proyecto en sí es poner en práctica lo que realmente te enseña la universidad. Venga, ponte a conseguir patrocinadores, a diseñar, a buscar soluciones y bueno, a competir, ¿no? Que es un primer contacto en el mundo de lo que es el motorsport y que es una experiencia increíble. Battlebots, sí. Y muy top, de hecho, de todo, motor, diseño de batería, baterías, exacto. Es una locura. O sea, mientras Edgar y el equipo de Co-Racing hacían estas cosas, yo jugaba a Risk en el comedor. Obviamente, cada uno es cuestión de prioridades. Hay niveles, ¿no? Más las universidades y no fue Edgar. Vale, dicho cual. Y nada, oye, eso, lo único negativo de Edgar es que también tiene una certificación de Scrum, ¿vale? Que estaba mirando, ¿vale? Y primero te voy a presentar certificados. Tenemos 3 certificados. Uy, madre mía, esto ya cada vez peor. Y no sé, y te iba a decir que también iba a presentarte como dibujante inicialmente, solo para el seguirle en LinkedIn. Si le seguís en LinkedIn, que os pondré el link a tu red o si tienes otras, las que tú quieras, y clicáis ahí y ya está. Y darle al like. Ahí, y suscríbanse. Sí, es mi faceta paralelo. Es el ser dibujante e intentar pues acercar un poco muchas veces temáticas de ingeniería, de mi experiencia profesional, pues bueno, con alguna viñeta, un poco de humor generalmente. Y bueno, a la gente le gusta. Me gusta. José Mota / Liam Neeson, me gusta. Liam Neeson. Ya que cada uno lo busque, pero me ha gustado. Y nada, oye, hoy venimos a hablar. Dime, Didac. Estamos conectando episodios también, ¿no? Con Dilbert ahora. Efectivamente. Exacto. Sí. De hecho, fue ahí una conexión de decir, ostras, vamos a hablar de Dilbert. Y también hice la viñeta de Dilbert. Cierto. Los que nos oís, porque entráis, porque cuando os mola Oscar y tal, iros al de Dilbert.
y escuchadlo, que os gustará. Eso es, eso es. Dicho lo cual, 5 minutos ya, venimos a hablar de baterías, ¿vale? Sabéis que dentro del mundo de la automoción, dentro de todas las cosas que hoy en día van cambiando continuamente, las baterías es un componente muy importante en coches híbridos y eléctricos, ¿no? Y Edgar, pues bueno, al final él conoce mucho el tema y a mí personalmente me parece súper interesante porque Iron Man porque lleva una batería en el pecho. Si no hubiera sido un señor con dinero. ¿eh? Que Con tampoco una hay muchos, pero un armadura y ya señor con está. dinero. ¿De dónde viene, Edgar, tú mismo? Oye, ¿de dónde viene esto de las baterías, los coches eléctricos? Pues, a ver, las baterías, si te pones a pensar e investigar un poco, incluso te diría que hay baterías, dicen algunos que desde hace 2200 años. Imagínate, la primera pila que se conoce, la pila de Bagdad, es de en torno al 250 antes de Cristo, pero bueno, es un invento que se encontraron, un resto arqueológico. No se sabe muy bien si realmente era una batería u otra cosa, pero ya sospechaban que unir metales con algo, con alguna sustancia, podías generar electricidad. Lo que pasa que en aquella época, pues eso, ¿no? Pero realmente la batería empieza hace unos 200 años, en torno al 1800. Incluso Napoleón ya la conoció, invitó a uno de los inventores, que es el que da el inventor, el que se considera como el inventor de la batería, que es Alessandro Volta, hizo la pila de Volta y por eso los voltios, la unidad eléctrica de tensión, tiene su nombre, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, es un sistema de depósito de energía que lo que hace es almacenar energía en forma de energía electroquímica y la puedes entregar en forma de energía eléctrica. Que Y digo desde ahí, y perdona que te interrumpa, qué maravilla sí, la sí, época victoriana, que es eso, el 1800, que no sé si es antes o después. ¿eh? Has dicho pila, lo primero que me he imaginado es gente que le pegaba electrocuciones a cadáveres. Que eso viene bueno, de ahí, ¿eh? De la claro, teoría, claro, ¿no? viene ahí. De época, ¿no? Frankenstein es del 1818. Galvani, que era un médico italiano, le metía electrodos a patas de rana y se movían. Entonces, claro, él decía, hostia, aquí hay algo que se mueve, hay un flujo vital. Y fue Alessandro Volta, por ejemplo, el que dijo, no, esto es porque hay dos metales y hay un electrodo y de ahí puede salir electricidad, ¿no? Un poco El- esa época es genial por todos los avances. Faraday, otro loco que empezaba ahí a mezclar cosas y de ahí generó todo lo que hemos estudiado y hemos sufrido en la universidad, ¿no? Electricidad, magnetismo, se lo esa debemos Todo a se escena, él. con electricidad. Perdona. esa escena con el señor Pila y Napoleón ahí. Mira que almaceno aquí energía, pero ¿qué uso militar tiene? Se mueven las patas de rana. Exacto. ¿Qué más quieres? ¿Tú has visto qué bonito? ¿Has visto qué bonito, señor? ¿No? En la época victoriana es muy gracioso, solo pequeño aparte, porque hay un montón de cosas. Eso, lo estás hablando de un montón de cosas increíbles. Nadie querría vivir en la época victoriana, créanme. Haced si alguna vez sois curiosos y hacéis, oye, ¿cómo sería vivir, no? Random guy es horrible. O sea, todo mal. Baja Sí, sí, higiene, sí. contaminación, todo mal. Y había Todo esta mal, gente todo mal. maravillosa con descubrimientos increíbles, ¿no? O sea, hostia, que una Sí, pila de esta tenga 200 y pico años me parece una locura. una locura, Seguramente una no sería locura. así, ¿no? De pequeña. Ya, Bueno, era sí. un buen mazacote, pero bueno, poquito a poco se lo fueron haciendo más pequeño Como el y ordenador de IBM. de hecho la pila, la batería que tenemos en el coche nace de esa época también. Fue un belga, un tío que se llamaba Gaston Planté, que lo que hizo es, vale, la pila de Volta, el problema que había es que cuando se agotaba, no tenías que cambiarla. Y Chao, ¿no? esta lo que hizo es, bueno, pues podemos cargarla y podemos otra vez usarla unas cuantas veces. Y ahí empezó lo que es la electromovilidad, porque dijo, oye, ¿y si esto lo meto con los cacharros estos de motores eléctricos, le enchufo una batería
quito los caballos y pongo esto en el carro, oye, ya está, me quito el caballo y pongo esto, ¿no? Y empezó así, en 1850 se patentó Sí, uno de los primeros vehículos triciclos eléctricos, mucho antes de lo que es ya el coche con motor de combustión, ¿no? Eso ya sí. es finales del siglo XIX, 1885 por ahí, que Mi suegro que fue no me oye, Edgar, mi suegro que no me oye, hola Pepe, le gusta mucho el automóvil y tal, y él siempre me ha dicho lo mismo desde hace un montón de años, de que el coche eléctrico no es nuevo y que el hidrógeno tampoco, que también creo que data de la época también, no sé si un poco después o tal, pero los primeros coches de hidrógeno también hay ciertas pruebas, no sé si a principio o a final de siglo, no me acuerdo. podría ser, mira, del hidrógeno no lo tengo tan claro. Bueno, el coche de vapor también, de Cugnot, ¿no? Que es del 1700 y pico, o sea, es aún mucho más anterior. Pero claro, eso empezó a verlo y en ese momento era el coche para los pijos de la época, el coche de los que realmente en la época victoriana vivían bien, que era toda la aristocracia, Exacto. toda esta gente. Era el Y, coche. y El al ya 2 de triciclo, entonces. Sí, sí. y El al Yados triciclo, entonces. y al triciclo este no le pusieron una dinamo porque ya lo tenían, ¿eh? En la bajada se carga y en la subida te ayuda. Exacto. Ahí aún no lo tenían muy claro, no lo tenían muy claro el tema y tenían bueno, pues ir cargando la batería, pero lo que es sistemas de recarga a principios del siglo XX, ya hay fotos de señoras con sus vestidos de la época cargando su carro eléctrico Qué y curioso. eso fue Mira, un el primer gran coche de avance. hidrógeno, Edgar y Didac, 1863, porque cuando miro hacia allí, es que tengo abierto Google, ¿vale? 1863, el 60. Hippomobile de Etienne Lenoir. ¿Visto Ah, de francés? Maravilla. Pero Ujú. qué entonces nivel. entiendo también, entendemos que las baterías deben haber evolucionado un montón. Es decir, ya decías, ¿no? Que la primera de Volta se agotaba y decías, pues bueno, buena sort. Las siguientes ya había recargables. Entiendo que, o sea, de esa batería a las que tenemos ahora, aparte del tamaño, a nivel de Ujú. tecnología y todo, habrá cambiado increíble. O sea, al final aquello era súper incipiente. Exacto, que al final ha habido una carrera incremental, poco a poco se han ido haciendo avances, la química ha ido avanzando y las investigaciones, de hecho también Edison hizo su tipo de batería, patentó de níquel hierro, y luego lo que es ya la tecnología actual empieza desde los años 70, desde la crisis del petróleo. Exxon, una petrolera, le dice a uno de los suyos, un tal Whittingham, le dice, oye, trabaja, piensa, a ver qué podemos hacer, que como se nos agote esto del petróleo, ¿qué Que nos podemos vamos a hacer? la mierda, piensa. Y nos vamos a mierda. Y bueno, Se les acababa ya mismo, ¿eh? Lo del petróleo. Y ya no Sí, hay, ¿no? qué sí, eso, pena, ¿eh? no ¿Os sé, acordáis cuando había petróleo? yo desde segundo de GB creo que lo oigo esto. Sí, Se sí, va a sí, acabar correcto. el petróleo. Pero bueno, Y que esto es un caso curioso y común, porque no sé, yendo al de este, en datos absurdos de mi cerebro, la primera cámara digital la inventó Kodak, que después se fue a la sí. mierda con las cámaras digitales. Entonces decidió, no sé qué hizo esta, ahora nos explicarás, qué hizo esta petrolera, pues este caso no lo sabía, Ujú. yo no tenía ni idea, pero al final ellos decidieron que no era el futuro y que había que seguir revelando fotos y lo descartaron. No sé si ellos hicieron lo mismo con la batería o sí que la explotaron. Aquí, bueno, lo que pasa que es que esa primera batería no funcionaba muy bien. Era muy inestable y por seguridad no hicieron baterías comerciales. Entonces, fueron haciendo avances, vino un americano, un tal Goodenough, y dijo, hostia, pues esto a ver si lo podemos tunear un poco esta química, ya empieza a ser más estable. Y no fue hasta 1989, años 90, un japonés que es Yoshino, que con Sony hizo la primera pila de iones de litio, la primera celda de iones de litio ya comercial, era estable, que se podía pues, poner. Claro, fijaos todo el recorrido, que ahora hablamos mucho de baterías de iones de litio, pero esto ya viene de hace 30, 40 años antes de mucho desarrollo, ¿no? Y bueno, ahí
claro, es que nosotros empezábamos también a utilizar mucha cámara digital, ¿no? Pero eran Mm. baterías de níquel-cadmio, de otras Eso es químicas lo que te que... iba a decir. Las típicas de cuando éramos nosotros, que ya tenemos, Exacto, somos jóvenes, ¿eh? cuando éramos mozos ahí. Exacto, aquellas no eran de litio ni de litio y todo esto que era de cambio, De ni- más contaminantes todavía, más grandes. Yo me acuerdo de baterías Exacto, más de vídeo. era una petaca. Exacto, la petaca. Sí, sí, sí. Y claro, eso ha ido cambiando. Sí. Yo, Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, trabajando en el almacén, ¿no? Que las carretillas, los toros que son eléctricos, van con batería, las baterías esas no las mueves, necesitas una grúa para cambiarlo y alguien me dijo alguna vez que eso, la reacción química, lo que llevaba dentro era plomo y ácido sulfúrico, que por eso pesa tanto. Eso, exacto. Que era esa batería es la de 1800, la del belga. Es la misma. Ajá, es la misma, ¿no? Es la misma que ha ido, incluso en los coches aún la tenemos. La típica batería de 12 voltios, la química es esa. Sí que ha ido mejorando, le han puesto, ahora le llaman batería de gel porque el electrolito ya no es ácido sulfúrico líquido, sino es un gel y eso te permite pues tener menos desgaste, la puedes volcar, no pasa nada. Entonces, Es que vas Se como te cae- desbloqueando cerebros. Yo recuerdo vas a mi padre. desbloqueando recuerdos, ¿no? A mi padre haciendo el mantenimiento de la batería del Seat Ronda, estamos hablando de inicios de los 90, ¿vale? Y claro, echándole diciendo, ¡no la vuelques! Claro, volcabas y tal, salía el sulfúrico, se liaba ahí una que Una parda flipaba. tremenda. Aparte que no la aprovechabas toda, porque claro, como lo vuelcas, el nivel del líquido entonces era un follón. Y también un poco eso, ¿no? Que el desgaste, la degradación con el tiempo es porque el componente ácido se va comiendo el metal. También ahí ya, claro, yo me he especializado mucho en lo que son En la baterías de iones de litio, ya en lo Vamos moderno. allá, entonces. No hablemos del pasado, no, pero seguramente sí, al final el ácido todo tiene un final. Y dices, si algo es corrosivo, quiero decir, las ventanas son de aluminio precisamente porque el aluminio se oxida, no al revés. Entonces, esto pasa por eso. Seguramente pasa eso, Didac. Al final, cuando uno de los reactivos desaparece, tú podías llenar de ácido sulfúrico una batería, pero de plomo es un poco complicado. Entonces, si uno de los reactivos desaparece, está jodido, ¿no? O ya no reacciona igual, ¿no? ¿Y qué tiene de cambio con lo moderno? Es decir, hostia, dices, yo estoy súper especializado en las modernas. ¿Cuál es el cambio? O sea, habrá infinitos, pero ¿cuál ha sido el principal cambio en todo esto? Para que digas, no, porque ha habido un montón de saltos. Es decir, hemos pasado de eso a tener pilas pequeñitas que servían para un mando, a de repente tienes un iPhone no sé qué que consumen la hostia. Exacto. Pero aguantan 2 días consumiendo la hostia. Y aquello es chiquitito, ¿no? ¿Cuál es qué cosas han cambiado, Eka? Las cosas que han cambiado es sobre todo lo que le llaman la densidad de energía, es decir, la cantidad de energía que tú puedes almacenar en masa o en volumen dentro de esa batería. Y con las químicas nuevas, de iones de litio y todo lo que se están desarrollando, el objetivo es que cada vez aumente más, ¿no? Y eso lo que permite es hacer baterías más pequeñas, más ligeras, que tú lo puedes poner, pues eso, en un teléfono, en un dron, en todo lo que es la electrónica de consumo y cosas más grandes. Y eso es el gran avance que ha habido. Obviamente, si lo comparas con los combustibles, el diésel, la gasolina, aún estamos a años luz de conseguir la misma cantidad de energía por unidad de volumen. Un depósito de un coche, 50 litros, pues tienes ahí un porrón de energía dentro que es tremendo en comparación a una batería de un coche eléctrico. Pero ahí, bueno, la cuestión también es, necesitamos tanta energía porque también lo que es la gasolina, el diésel, se quema mucho y no se aprovecha desde el punto de vista para mover el coche. Pues bueno, ahí hay Eso es lo toda que iba a una... decir, que tiene más densidad de energía, pero al mismo tiempo el rendimiento del motor de combustión versus el rendimiento del motor eléctrico, que no sé si era el 98, el 99%. Exacto. ¡Dios! Es ¿Cuánto ineficiente. gastan estas cosas, Eka? ¿Verdad? Muchas. Es exacto, hostia.
sea, que es la densidad, ¿no? O sea, al final lo que se busca en la tecnología hoy en día es, pues eso, es tener una pila en el pecho, Tony Stark, que te aguante la Exacto, hostia, ¿eh? la hostia. Y dices, ostras, ¿y cómo es que ahora dura tan poco? Bueno, también es que incrementalmente hemos subido las prestaciones. Antes ibas con el Alcatel a todas partes, pero solo podías llamar a tus padres y mandar SMS y ya está. Ahora Jugar a mismo, la serpiente, ¿eh? Con el Nokia, todos recordamos el Nokia de la serpiente. 3210 exacto, era. en 3210 y la serpiente, vamos. Pero claro, ahora, ¿qué haces con el teléfono? Es que prácticamente lo haces todo. Entonces, más prestaciones, más características, más consumo. Y ahí estamos. ¿Cómo es esta? Creo que lo comentábamos ayer tú y yo. La ley está en que cuando vuelves un sistema más eficiente, consumes más. Que nunca me acuerdo, es que de estas cosas son La malísimas. paradoja de Jevons. Exacto. Que creo que lo Exacto, hablábamos sí. tú y yo con otra cosa. Pues es eso, ¿no? Lo, Puedes generar más lo energía. hablábamos en un capítulo. En un capítulo lo estuvisteis hablando. Sí, 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 sí. Creo que el Que primero se de, note, de esta temporada. que se note, o sea, se acuerda más Edgar de lo que hablo yo, de lo que hablo yo. Y hasta aquí. No sigamos por ahí. Para que Que veáis que yo os escucho. es, Mira, claro. es la misma tecnología, entonces la que tienes en un móvil que la que tienes en un portátil, ¿no? Por ejemplo. Sí, con ciertos matices, pero es la misma. De hecho, de químicas, más o menos ahora, todo está, se conocen por la naturaleza química del electrodo, ¿no? Entonces, habréis oído hablar de las NMC o las LFP, cosas así. Bueno, básicamente, si queréis, hacemos un bloque muy, muy rápido de qué químicas hay de iones de litio. Dispara, que me acuerdo. Y lo vamos a hacer con personajes del deporte. A ver. Venga. Las NMC, níquel, manganeso, cobalto. Pues estas son como Kipchoge, un maratoniano. Un tío bueno, pues un atleta resistente que te puede durar bastante, pero obviamente no le hagas hacer un sprint de 100 metros de mucha potencia, pues cuidado, que se va a sobrecalentar, pero te puede durar mucho tiempo en funcionamiento, ¿no? Luego tenemos las LFP, que estas han tenido como, mira, el coche de EcoRacing, el primer coche de EcoRacing llevaba LFP. Estas son iliatopuria, es como portachones, resisten todo lo que le aguante, Aguantan le todo, des, ¿no? lo aguantan todo. Pero ¿qué pasa? Que claro, son tochos y la densidad de energía es menor. Entonces, claro, no tienen tanta autonomía. Pero eso sí, como desarrollo de potencia es tremendo. Eso ahora mismo son las dos principales, ¿no? Es verdad que hay muchas más, de químicas de iones de litio, pero para no meter la chapa, esto es lo que principalmente se usa más de forma más masiva en electrónica de consumo, en coches eléctricos, en sistemas de almacenamiento conectados a plantas fotovoltaicas y a Sí. sistemas de aerogenerador, porque también ahí hay un gran nicho importante. Y luego nuevas tecnologías que están ahora pues incipientes, pero que a la larga seguramente se van a añadir al mercado. Están las de iones iones de sodio, que ya en China ya empiezan a trabajar bastante y hay algunas cositas. Y estas serían como el típico jugador de fútbol que es barato, pero es eficiente. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Típica toalla de fútbol que dices, tampoco, no es Messi, Que pero necesito 2 Messis y un Messi y 10 baterías de iones de sodio. ¿Eh? exacto, que lo sacas en el minuto 80 del partido y te resuelve el partido, pero no le pidas más, pero es funcional. Pues es eso, no tiene las mismas prestaciones glamurosas que las de iones de litio, pero es súper barato. Es que y además es abundante, porque hay Sí, mucho petardo, mucho paquete, ¿no? Pues hay sí, sí. mucho sodio en la Tierra, entonces es Eso, fácil de hacer. eso te iba a preguntar, que al final aquí, desde el desconocimiento, que por cierto, en cuanto has dicho el FP, ¿no? Yo lo primero pensado es que seguro que están detrás de las caídas de Cloudflare y aquí hay una cuña a otro episodio, porque no lo puedo evitar, y la coña con la Liga de Fútbol Profesional. Y
Claro, es un tema interesante porque o sea, al final hay todo un marrú alrededor de las tierras raras y tal, y que están relacionadas con el desarrollo de baterías, con otras miles de cosas, ¿vale? De microchips y tal. Sí, Claro, el sodio está en todos sitios. Quiero decir, de raro no tiene nada. no tiene nada. Y es Entonces, fácil de claro, conseguir. claro, por Ahí eso mismo. está. Por Entonces, eso no es es una raro. una Exacto. tecnología accesible, ¿no? En este caso, o sea, muy accesible. Está Muy interesante. accesible. Y eso va a reventar los precios de la obtención de baterías. Lo que pasa que de prestaciones no son tan buenas como las de iones de litio. Cambia un poquito. Entonces, bueno, pero por ejemplo, para lo que hablábamos de baterías de estas que están conectadas, ¿no? Que lo que llaman sistemas de almacenamiento, los BESS, BESS, Battery Energy Storage Systems, que son lo que tú conectas a la red, etcétera, etcétera. Las de iones de sodio, pues son prometedoras en ese punto, porque dices, bueno, puedes poner un porrón, porque total, tienes un contenedor que te pesa ya 55 toneladas, que te pese 60, bueno, lo refuerzas, a lo mejor Y adelante. necesitas un pedazo de camión para llevarlo al sitio, pero al menos, como no lo tienes que mover, Y que te ha ahí costado está, 4 duros, entre 4 comillas, duros. comillas, comparado con ostras, curioso, es curioso. ¿Y o sea, el vehículo actual, es decir, si yo compro un vehículo eléctrico ahora, Ahora, ¿qué batería lleva y qué se prevé que lleve, no? la tendencia ahora es LFP. Se está tirando, hay mucho NMC, ¿no? Y incluso antiguamente NCA, alguna cosilla, pero la idea es, ahora la gente se está tirando más a lo que es LFP por un tema de obtención de materiales. El litio, el hierro fosfato también es algo que es más barato y más fácil de conseguir. Sí que las prestaciones no son tan a nivel de densidad, de autonomía, pero lo que hablábamos, son mucho más seguras más robustas en Dice ese aspecto. seguras. Dice mi cuñado, no es cierto, pero está la cuñadarra, ¿no? Pues, hablando de Seguro que eso, Isaac también la ha oído, de que los coches eléctricos arden pero vamos, lo miras, oh, esto ¿no? que Eh, explotan. exacto. Como Yo las tengo una, películas, y- yo Vosotros tengo qué ibas una, a decir. Perdona, yo tengo una pregunta de servicio relacionada un poco con esto antes de seguir con los coches, y es, ¿qué es lo que está pasando cuando se te infla la batería, ¿no? Aquello que el portátil se te tal, y cómo de Exacto. peligroso es? Pues eso hay que ir con cuidado. Sí, mira, justamente, ¿por qué se te infla la batería? Porque la batería, las celdas de iones de litio, el electrolito, que es como un líquido que Ujú, hace que los iones de litio vayan del positivo al negativo, contiene, entre otras cosas, tiene hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se va calentando y ese hidrógeno es posible que se haya gasificado, se haya quitado, digamos, generalmente es un electrolito líquido, pero ujú. se gasifica y ¿qué pasa? Se va inflando. Luego hay otros defectos, ¿no? Unas cosas que se le llama la formación de dendritas, que son como estalactitas que se van formando, que es básicamente el litio, se va cristalizando, que le llama la parte técnica, Sí. pero es básicamente se va amontonando el litio y va generando una especie de puntas que, ojo, porque eso, como vaya creciendo, creciendo y vaya hacia el otro electrodo, generas un cortocircuito de la leche. Entonces, esos son defectos internos que tiene la batería, que es lo que le llaman los síntomas del envejecimiento. Lo que tiene las baterías son como las personas, se van envejeciendo y ese punto pues lo tienen así. Yo cada vez estoy más joven. A ver, no sé si se ve en pantalla cuánto me preocupo de esto. ¿La veis? Creo que sí se ve, Uf, ¿no? Se ve un poquito, sí. sí, se ve Hoy ese es un capítulo de servicio ¿cómo es? De De servicio, servicio. ¿no? De servicio general, ¿eh? De esos de servicio. el Eh, SAT. Me aguanta, mira, es un buen ejemplo. Esta batería, que es un iPad mini 2 que tiene la hostia de año, cuando llega al 60% se apaga solo y se pone al 20%. Es maravilla. Es Eh, maravilla. Está pidiendo Es jubilación, pero vamos. esa batería, exacto, está ya para jubilarse, pero es que ya no se puede ni usar ni como segunda vida, porque muchas veces pasa eso también, ¿no? Que en el coche dices, bueno,
En el coche ya no te aguanta, pero después las puedes coger y las puedes usar para otras cosas. Aún te aguanta, no te va a dar toda la corriente que tú necesites, pero tal. Y esos son signos de envejecimiento que, bueno, lo que lo hablábamos antes de emitir el podcast, ¿no? De decir, hay que cuidar la batería, ¿no? Ese tema de que parece que son como cosas muy delicadas y dices, bueno, hay que entender cómo funciona, ¿no? Leía por ahí, que no es mía, que las baterías son los nuevos Tamagotchis. Los que sois de nuestra generación, ¿os acordáis? Sí, Que el Tamagotchi, si no lo hacías, él no hacía por vivir, tenías que ayudarle tú. Darle de exacto. comer, ponerlo a dormir, Él, limpiarle las cagas. Pues esto es igual, o sea, la batería, si no la cuidas, que hay que cargarla a tope, no hay que cargarla a tope. Yo esto siempre me ha vuelto loco, pero no la calientes. Otro dispositivo, tengo un iPhone 12, porque yo las cosas las hago durar lo máximo y bien depende qué hecho, uso le doy, yo es que puedo freír un huevo. O sea, me ha pues salido el vamos. indicador ese un montón de veces. Pero que dicho esto, ¿no? O sea, de verdad hay que cuidarlos tanto, y lo digo con pregunta en serio, Edgar. O sea, todo, si se cuida, dura más en general. Como, ¿pero de verdad es Exacto. tan sensible? ¿O es ya también porque nos ha molado el tema y la cuña dada de que son sensibles y van a arder? Vamos a arder. A ver, como estás comprobando tú con tu iPad y con tu iPhone, no te ha ardido, ¿verdad? Y llevas un tiempo con él. Pero claro, si tú quieres que te dure lo máximo posible, lo más recomendable es, pues, oye, no lo cargues nunca siempre al 100%, vayas del 100 al 0 todo el rato, ¿sabes? Porque eso es como una goma elástica, se va estirando, estirando, estirando y se da de sí y al final se rompe. Pero en cambio, si haces estiradas más pequeñitas, ¿no? Vas del 80 al 20, 80 a 30, la batería pues le gusta más ir a ese ritmo. Luego, cosas que es que la gente es un poco cafre muchas veces y pones con el sol directo, eh, pones a cargar el teléfono al lado también de unas cortinas, ¿sabes? Para darle un poquito de emoción al tema y no sé, y le pones encima un cojín. Y claro, Tapas los agujeros de ventilación, ¿no? Estás Que o ahí flama. con... le pones, claro, las carcasas estas, que ahora todo de las tiendas de las carcasas y todo esto, eso es lo lleva, los carga el diablo, esas carcasas. El teléfono móvil no está diseñado, hay gente que lo ha diseñado sin esa carcasa, Y para para que disipar disipe el calor. calor, efectivamente. Venga, Y termotecnia ahí. ahí. Esos Sí, exámenes sábados por la mañana, qué buenos, ¿eh? de 3 horas sobre disipación de Tres. calor en lamas. Yo cuando has dicho de las cortinas, y perdón, es flamable significa inflamable significa flamable. ¿Qué país este? Sí. Bueno, doctor Riviera, ¿eh? Yo de Doctor Nick. momento hay 2 de las 3 que no cumplo. Por eso me está dando el ataque de risa, porque dice: "No lo cargues de 0 a 100", y yo: Ajá. Que no pasa nada. Es decir, que lo hagas. La cuestión es no hacerlo de forma recurrente, de cada vez, porque al final lo que va a pasar es que sí, el primer año el teléfono te va a funcionar muy bien. Al cabo de un año y medio va a pasar eso de, uy, estaba al 60% y ahora resulta que está al 20%. No, ahí lo has maltratado. Lo has sí, sí, maltratado. sí. Lo de la carcasa también. Y lo del este lo he vivido, ¿eh? O sea, bueno, que entiendo que, o sea, lo de ir a casa de alguien y ver el móvil metido entre los cojines del sofá cargando. Es decir, Eso tío, es muy habitual. ¿no? Y, bueno, yo que me dediqué a prevención de incendios en edificios, es como, a ver, por favor, señor o señora. Pero entiendo que las baterías en general, o sea, estamos hablando de móviles, pero es un caso muy, muy de esto. Pero en los coches igual, o sea, en el Exacto. coche supongo que Genérico. se recomienda no llegues no como en los diésel, no dejes que el depósito se vacíe, pues no llegues al punto de carga que el coche está ahí, ¿no? como, Exacto, como, porque como un náufrago. justamente los extremos es lo que pasa que acelera esos efectos adversos que Didac pues decía, oye, ¿por qué se infla? ¿Por qué? Todo eso ocurre, son como unos KPIs, ¿vale? Entonces el anterior programa En que anteriores hablaste de episodios KPIs,
fue divino, pues es eso, oye, no os acerquéis ahí, no os acerquéis a esos límites, porque las cosas van a ir a peor a la larga, de forma recurrente. Pero es que me ha hecho mucha gracia. O sea, yo conscientemente a veces he hecho, no, que se descargue del todo. Entonces que me ha petado, perdón. Mira, para esto, hacemos un bien social, Lidac. Sí, sí, súper Esto interesante. deberíamos poderlo desgravarlo de Hacienda. Eh, no creo que huele, pero bueno, oiga, yo qué sé. Y no sé, eso es un poco el presente, ¿no? Hemos hablado de qué tipos de baterías y Sí, cómo pinta el futuro. Porque es verdad que hay controversias sobre medioambiental, también sobre adopción, es decir, yo qué sé, hablabas de que la gasolina, hacías coña, ¿no? Tú, Didac, de que la gasolina Sí, se se acababa acaba en ya, los 70 acaba y ya. que, Dios mío, ¿qué es la gasolina? Pues yo coche eléctrico, y se lo digo a Rubén, un amigo que también se dedica a esto en una empresa de coche, en Cupra, de, oye, yo no veo tantos coches eléctricos. Digo, llevamos 6 años cansándola con esto, ¿no? O más de 6, realmente, ¿eh? Entonces, ¿dónde va? ¿Dónde crees que va, Edgar, desde tu punto de vista? Obviamente, predecir el futuro es complicado, ¿eh? sí, de tener una bola de cristal y saber lo que va a ocurrir es complicado. Ahora es verdad que hay un momento álgido a nivel de interés de mercado, de que parece que la cosa va hacia allí. Es verdad que hay ahora tensiones geopolíticas que están como tratando de frenar ciertas cosas, pero, por ejemplo, a nivel de tecnología, vamos a centrarnos en la parte tecnológica. Hay otro tipo de baterías como son las de estado sólido, que todas estas preocupaciones que estamos hablando, ¿no? De sobrecalentamiento, el llegar a esos límites, con este tipo de química, que al final es un electrolito que es sólido, por eso se llama de estado sólido estas baterías, van a poder aguantar mucho más, ¿no? Y hay avances esperanzadores, pero hasta que no no se logre una industrialización, pues van a pasar unos cuantos años. Es el Lamine Yamal de las baterías o el nuevo Messi que todo el mundo espera. Veremos, es una opción. Luego seguramente van a salir otras cositas de químicas que poco a poco lo van mejorando. Van metiéndole aditivos y eso lo hacen más seguro. Y luego lo que hablabais de la parte de reaprovechamiento de los materiales, del reciclaje, del problema de que, bueno, si estás sustituyendo una tecnología que basada en combustibles fósiles, con todo lo que tiene de problemático, no hagamos lo mismo con este tipo de tecnología, ¿no? Que ahí es yo lo que veo más controvertido de esta situación, que es aplicar el mismo modelo en un sitio o en otro, ¿no? Y dices, no, Sí. cambiemos un poco ese punto, ¿no? de mentalidad. Entonces, bueno. Yo sigo esperando que vuelva el Ford Fusion. Lo podéis buscar también. Oye, ha vuelto el Renault 5 eléctrico. Sí, por exacto. ejemplo. La esperanza no se pierde. A mí Fallout me gusta mucho. Tan gracioso. ¿Viste el coche cómo funciona? Con su propia célula, De reactor nuclear. Ojo, qué reactor maravilla. nuclear, oye. ¿Qué problema ¿Quién puede sabe? haber con esto? Y preocupados porque se incendian coches. Tú preocupado porque hoy se sobrecalienta la batería. Uy, perdón, macho. Pudiendo tener un reactor nuclear en el maletero. Pero Como bueno, los data centers. exacto. Bueno. Ahí también Exacto. es otra cosa, ¿eh? Los data centers, todas estas historias. La batería va a ser otro. Hay mucha actividad a nivel de proyecto que van a poner baterías, etcétera. Que es eso, o poner una central nuclear que lo dices, bueno, perfecto, Mm. genial. La RAM es la nueva GPU y la batería es la nueva RAM. Todo así. Todo sube de precio. Oye, Edgar, tío, me ha parecido súper interesante, tío. Me alegro muchísimo de que jolín, de que te interese el podcast, de que accedieras a venir, porque la verdad es que o sea, hemos retomado el contacto así, rollo más por LinkedIn que otra cosa, ¿eh? Pero sí es verdad que lo que posteas lo leo y me parece tope interesante y me ha parecido tope interesante
todo lo que nos has contado, aparte de divertido. Y creo que ahora es momento, ¿no, Diga? Sí, Vamos, ya estás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. no, como en este episodio no me tocaba trabajar, ¿no? Entonces, Yo lo he hecho, yo hablé con Edgar. O sea, yo escribí a Edgar y he hecho todo lo que tenía que hacer. exacto, exacto, ya te puedes dar con un canto en los dientes, ¿no? Entonces, yo os quería proponer un pequeño jueguito, ¿no? Así como un final diferente, teniendo invitado y tal. Y el juego se llama Mito o Realidad. Entonces, yo voy a decir una serie de frases y vosotros tenéis que decir si pensáis que es un mito o Vale. una realidad. Guay. Yo lo haría un poco alternativamente. Por ejemplo, primero contesta Javi y Edgar y en la siguiente lo hacemos al revés. Iré Vale. contabilizando un poquito los puntos y al final lo único que ganas es el honor. Como la mayoría de cosas de esta vida. ¿no? Como, sí. Hostia, qué bien lo has hecho, ¿no? Cuando te sale algo muy bien en algún curro, ¿no? Y dices, y palmadita. Y dices, gracias. Y ya está. Mito o realidad. Vamos a Hay ver. baterías que funcionan mejor cuando están dobladas. Javi. Hostia. Mito. Edgar. Yo diría que en realidad, por llevarle la contraria. Haces bien. Pues estaríamos hablando siempre, acorde a ChatGPT, estaríamos hablando de que es, de que es realidad, de que wearables, ¿no? Relojes y tal, las baterías Claro. están diseñadas para funcionar cuando está doblado, cuando lo tienes puesto. Por lo tanto, sí, en ese caso funcionarían mejor. ¿Mito o realidad? ¿Un coche eléctrico puede quedarse sin batería estando parado? Te toca a ti. Empiezo yo, ¿no? Sí. Realidad. Mierda. Realidad. Entonces, también, claro. Desgraciadamente, eso ocurre. Me gusta mucho más un segundo, porque así respondo lo mismo. Claro, Estaríamos hablando de realidad, porque el coche está parado, pero puede tener la climatización encendida, ¿no? O cosas que consuman batería. No solo microconsumo, sino hablábamos del envejecimiento y las propias baterías tienen una cosa que se llama el envejecimiento calendárico, que simplemente por estar ahí en reposo, Por existir. van a ir agotando su energía dentro. Sí, Como un ser humano, ¿eh? Por poco Como que un ser hagas, te humano. acabas agotando, ¿eh? Sí, de hecho te dan, cuando vas a un fabricante, te dice, pues oye, si en 3 meses un 2% va a perder, si lo tienes a una temperatura, etcétera. Por lo tanto, también. Bien. Mito o Bueno, realidad. Yo voy dándole Sí, ritmo. tú sigue. Por favor, contrólanos. Mito o realidad. Hay baterías que se cargan más rápido cuanto más vacías están. Javi. Se cargan más. Esto es realidad. 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 Clarísimo los dos, ¿eh? Esta me la sabía, ¿ves? Esta me la sabía. Pero de puta Es madre, como no se va cargando Sí, la batería. Pero sí. Ahora no entraremos, que si no nos enrollamos. Edgar nos corta. Ahí Didac nos corta, no te preocupes. Sí, pero al final también mecanismo de protección de carga cuando ya estás cerca de estar a tope. Exacto. Se baja la intensidad. Muy bien. Mito o realidad. Existen baterías hechas parcialmente con residuos orgánicos. Realidad. Venga, voy a decir He visto cositas. La contraria. ¿Tú qué dices? Mito. Mito. Vale, pues aquí, digamos, comercialmente no existen, pero a nivel de laboratorio, de investigaciones, como dice Edgar, ¿no? Pues se están viendo cositas. No sé si es el residuo sólido, ¿no? O, yo lo la he visto, por batería ejemplo, sólida de metano. con café. Con el pozo del café, al final lleva carbono y eso pues puede generar. A mí me parecía muy Grimdark, muy rollo un señor conectado o Matrix, un señor conectado y genera electricidad. Venga. Pues el momento Matrix es bueno, podría, ¿no?
¿Cuántos joules son? ¿No? Exacto. Mito o realidad. Una batería puede explotar sin estar enchufada. No, realidad, claro, ¿no? Yo diría realidad. Realidad. Podría pasar. Así es, ¿no? Pues si está viejita ya. Si Bueno, está pues una de las vieja, cosas que oiga, y ¿no? sobre todo es la temperatura. Si está ahí en un sitio que hace caloret, cuidado. Mito o realidad. Un coche eléctrico puede alimentar una casa. Te toca, te toca. Me toca a mí, realidad. Estoy con él, estoy con él, estoy con él. Estás con él, ¿no? Antes has dicho he visto cositas, yo he visto Wallbox y he visto cargadores de Wallbox que eran bidireccionales. Hablando de... Bidireccionales. Sí, sí. Correcto. Es cierto que, por ejemplo, en Europa normativa no lo permite todavía, Ah, pero en Estados Unidos sí, sí. y la tecnología está para hacerlo, utilizar la batería del Sí. coche eléctrico como batería de No de sabía eso. alimentación, ¿no? Guardado. Curioso. De alimentación. Sí. Pero llegará aquí en Europa, ¿eh? Hay cositas. Lo que pasa que es más, bueno, sí, la legislación y cada país funciona diferente. ¿Que en Europa tenemos leyes? Sí. ¿Qué? Mito o realidad. Hay baterías que se autoapagan para no incendiarse. Que se autoapagan para no Hostia. incendiarse. Bueno, Yo voy a decir verdad, va. Realidad. realidad. A ver, tal como lo interpreto, sí. Tienen un. Si es por el sistema, el BMS, sí, se pueden apagar, se pueden desconectar para que no lleguen a ese punto. Ujú, ujú. Bien, bien, bien. Sí. Yo lo decía porque me acuerdo de mi iPhone que se pone y dice, aquí hace mucho calor y se apaga. No Y sé se si es lo apaga. mismo. Es lo mismo, sí, Porque sí. dentro de los checks que no cumplo es dejar el móvil en la playa. Bien Ujú. hecho. Digamos. Enterrado, ¿no? Ahí, muy bien, muy bien. No, ahí al Tomando solaco, el sol, ¿no? acorralado. Vitamina D, seguro que le viene bien, Exacto, ¿no? joder, que Que le después viene bien. los análisis nos salen fatal. Eh, Vale. Mito o realidad. Las baterías pueden perder capacidad solo por estar demasiado llenas. Mm, mm, realidad. Venga, yo mito. Le veo dudar. Hay que jugar aquí. Tengo que pillarle. Realidad, si las tienes mucho tiempo al 100%, lo que decía, lo hemos hablado durante el podcast, ¿no? De tenerlo en los límites, acelera ese Exacto. envejecimiento químico. Si es que De encima. hecho, de No. hecho es eso. Si vas a tener la batería mucho tiempo sin usarla, mejor no dejarla al 100%, porque la gente dice, la cargo y así la tengo. No, no, déjala a media carga, porque es eso, la vas a tener tensionada ahí y va a ser. Nada, iba a decir que sí, ahora que conecta con esto que es el servicio popular, ¿no? O servicio, redes de servicio, que yo tengo la típica batería externa para móvil y está siempre a Ujú. 70-80 y la cogí después de un año y seguía igual y me sorprendió. Y es precisamente porque no está al 100%, claro. Entonces Sí, claro, está si hubiera apoyadita, estado 100% hubiera estallado ahí en la playa. claro, la he dejado ahí. La tengo encima del pollete en la terraza. Se la lanzas al vecino a ver qué pasa. Un par más, va. Venga, vamos, par más, un Ah, par más. Algunas baterías funcionan mejor después de envejecer un poco. realidad. Realidad. Es como el buen vino. Es como el buen vino esto. Como el buen vino. Los 40 son los nuevos 20. ¿Quieres argumentarlo un poco? Bueno, hay una cosa que se llama el SEI, responde a esas siglas, que es, se le genera una especie de costra a las baterías internamente, a lo que son químicamente, unas movidas químicas, que tienes que envejecerla un poquito para que fluya mejor los iones y haya una especie de como de capa de protección muy, muy rápida. Respuesta muy técnica, ¿no? Digamos aquí ChatGPT se queda más en lo superficial, ¿no? Unos ciclos iniciales, ¿no? Como si la calibraras. Exacto. Realmente lo que estás haciendo es eso, exacto. ChatGPT dando una respuesta superficial. Venga, va, la última. No me lo esperaba. The last one. La última. Hay baterías que pueden apagarse desde internet. Bueno, en remoto, supongo, sí, ¿no? True. Sí, sí, True story. también. Sí, sí. Hay
lo que se llama el EMS, que también tú puedes decir, oye, tengo una batería ahí que cuidado, pues le das y se apaga. O el propio coche, lo puedes decir, oye, reacondicióname hace mucho frío, y con una aplicación en el móvil enciendes el coche, la batería, para que esté calentita cuando vayas a No da, conducir. no da para nada miedo, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué puede pasar de que alguien desde fuera te, ¿no? ¿Eh? Esto es como cuando Ahí, hablas con Soto sobre las cerraduras inteligentes, ¿eh, Soto? Que puede salir mal, ¿eh? Pues pasamos al recuento de este juego. Edgar, campeón, 10 de 10. Javi, un decente aprobado con un 7. oye, No ha copiado muy bien. ninguna respuesta. 2 puntos por encima de lo que había que sacar en industriales, que siempre era ir al 5. Si no, la vida. Tú lo has dado. Yo diría que creo que tenemos que adoptar el término movidas químicas para que en adelante cuando salga. Porque unas movidas químicas y va saliendo la de le he liado parda, o sea, me ha venido macho tope todo. Exacto. Oye, Didac, gracias por el concurso, tío. Muchas gracias. Ha sido divertido y oye, muy interesante. Interesante lo que has traído tú. Nosotros solo decimos tontadas y movidas químicas del cerebro. Ahora sabes, Edgar, cómo se siente Didac en prácticamente todos los episodios. Hombre, ¿Vale? Y yo, pues, diciendo tontadas. Y oye, muchas gracias, Edgar. Tío, pues muchísimas muchas gracias. gracias Me ha por gustado la muchísimo. invitación. Nada, a mandar, aquí es la casa de casi cualquier héroe, y digo casi porque es nuestro podcast y vetamos a quien queremos. Y hostia, suena súper feo. Didac, merci, tío, como siempre. Y a vosotros todos, héroes y heroínas, ya sabéis, si os ha gustado el podcast, os ha gustado que viniera Edgar, pues seguidnos, compartidlo con vuestros seres, personas o vehículos o IAs que queráis, ¿eh? Y si no os gusta, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Gracias. Ahora toca el momento chiste y esto se lo dedico a mi abuelo Pepe, que en paz descanse, de hace años, dice que es un lada en lo alto de un cerro. Y un milagro. Y 2 ladas, un espejismo. Y si alguna vez os subisteis en un lada, sabéis por qué, macho. Hasta otro programa.